Bienvenido a una reflexión sobre Colombia y el momento de la historia en el que está viviendo Occidente, del cual forma parte Colombia. Noto que por lo menos todos los analistas, periodistas que buscan ser analistas, entienden que Colombia, o la ven a Colombia como una nación en medio de un occidente próspero y en pleno ascenso. Colombia ya no está en el occidente, por ejemplo, de 1850 a 1900, cuando Estados Unidos ascendía vertiginosamente como una gran potencia, apoderándose de territorios inmensos que hoy constituyen su país. Europa vivía un imperialismo del cual no quería salirse. La primera mitad del siglo XX, de 1900 a 1950, con las dos guerras mundiales, Estados Unidos se convierte en una potencia en todos los sentidos, política, militar, cultural. A donde usted mire, encontrará muestras poderosas de esa influencia cultural de los Estados Unidos y de Europa también. Después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos se convierte en un hegemón, como se dice, una potencia prácticamente dominante en Occidente, y se enfrenta a la Unión Soviética en la célebre Guerra Fría. Triunfa en la Guerra Fría. 1989 cae el muro de Berlín, se disuelve la Unión Soviética y celebra Occidente el triunfo del liberalismo económico y de la democracia. Recuerde usted el célebre libro de Fukuyama, El fin de la historia. ¿Qué más celebración que decir que la historia ha terminado? Pero de 1990 a hoy, es decir, 35 años, Occidente comenzó a descender, un declive, una erosión interna, una disminución de su hegemonía. Y Colombia sigue ahí, en ese occidente. Luego, si Colombia nunca pudo alcanzar los sueños, los ideales que algunos de los combatientes de la independencia del siglo XIX buscaban, apoyada por un occidente en pleno ascenso, ¿qué está haciendo Colombia ahora, aliada y siguiendo y entregada a un occidente, a unos líderes de occidente que ya no representan esa hegemonía cultural, política, intelectual, incluso científica? Hoy ya hay una multipolaridad en el mundo entero. Estamos hablando, ya no Occidente. Vale la pena, y quiero agregar a estas reflexiones, una vez por semana un capítulo de la historia de Colombia asociada precisamente a ese occidente, primero en pleno ascenso,
después de que nos independizamos de España, que ya no era la potencia en Europa, ya no lo era en Europa, había dejado de ser al menos hacía más de un siglo y medio, por lo menos, ya no era la potencia en Europa. Nos independizamos, dilapidamos ese triunfo dificilísimo, sangriento, heroico, que en los planos era imposible, en lo militar, y quedamos sometidos a esa potencia que nacía y se consolidó en el siglo XX, que fue Estados Unidos. Es decir, no pudimos desarrollar nuestro espíritu propio, nuestra nacionalidad, nuestra identidad. No tuvimos esa oportunidad. Profundos, enraizados, costumbres, rezagos de la colonia de 300 años, impidieron en gran medida construir una nación con los ideales de perfeccionamiento social surgidos de la Revolución Francesa y de otros movimientos que en otras partes del mundo occidental dieron frutos, como por ejemplo el estado de bienestar y todos los servicios y beneficios y derechos asociados a ese estado de bienestar. A manera de introducción a ese capítulo semanal sobre la historia de Colombia, permítame referirme solo a un punto que es muy notorio en los libros de historia de Colombia. Como usted lo sabe, el sueño grande era la Gran Colombia, la unidad, incluso mayor que Venezuela, Nueva Granada y Ecuador. Era un sueño mayor, el de Bolívar, y seguro muchos más. Pero Colombia, lo que es nuestro país hoy, fue lo que quedó de esa desintegración de la Gran Colombia, es decir, la Nueva Granada. Se fue Venezuela, Ecuador, al comenzar el siglo XX, Panamá, pero al comenzar esa época de independencia después de la muerte de Bolívar, como la Nueva Granada, una serie de excombatientes, pensadores, políticos ya, porque se convirtieron en políticos inmediatamente, se dedicaron a unas guerras que ya en Occidente se habían resuelto en gran parte, por lo menos en los siglos XVII, XVIII. Tengo una serie de pensamiento histórico que le invito también a seguir. Es sobre pensamiento histórico, también con mi nombre, Fernando Amador Torres. Y se dedican, imagínese usted, a debatir sobre la tolerancia religiosa. Al comenzar la Nueva Granada a armarse como una nación y a prohibir los textos que en Europa promovían la educación universal, práctica, para formar ciudadanos útiles. Y se dedican a esas peleas y ahí se nos fueron muchas décadas. Especialmente combatían a un pensador inglés, Jeremy Bentham, quien promovía esa educación universal, gratuita, que no fuera elitista, basada en la razón, en la observación, en la experiencia. Imagínese usted debatir eso para armar una nación con la educación. Es decir, ellos no tenían en mente que para armar una nación había que educar a toda la población. Y ese fue un error
gravísimo. Hasta la próxima.